distracción, ¿verdad? Para mí, pero no es distracción. Hay personas que eso les motiva a hablar, pero a mí me lleva a escuchar, ¿verdad? Las notas y lo que está pasando allá, ¿verdad? Ya eso es parte de mi problema personal. Entonces, ya sabiendo eso, por eso es que se escucha cuando me quedo callado un silencio sepulcral. Okay. Hoy les voy a hablar de algo que yo peleé con el Señor. Llevo 3 semanas peleando con el Señor para no hablar de esto, pero el Señor es así y espero que esta palabra la reciban con amor. Es una palabra que se le dio al pueblo, es una palabra que les va a llenar de mucha sabiduría, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a que se les dé una palabra de aliento a la iglesia, pero no estamos acostumbrados a que nos expliquen cómo debemos de caminar. Entonces, lo primero que quiero explicarles, qué significa la palabra doctrina. La hemos escuchado muchas veces, la palabra doctrina, pero no, ni yo decía ¿qué será esa palabra? Porque me llegó a la mente el versículo y el título del versículo se llama La sana doctrina. Entonces, lo primero que yo iba a buscar era qué es doctrina, porque yo no voy a enseñar algo que no conozco. Entonces, pues sí lo conocía y lo busqué bien chévere y dice en el internet que la doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y dice también que es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o un grupo. Entonces, te traigo esto de la doctrina para que entiendas que es una enseñanza y en este caso esta doctrina viene el que enseña esta doctrina es Pablo. Entonces, ya mismito vamos a buscar el versículo que es Tito 2, del 1 al 15, va a ser completo por ir para abajo, el versículo completo. Y cuando comienza se llama la enseñanza de la sana doctrina. Es difícil nosotros como líderes y personas que estamos a cargo, tratar de llevar algo que sea sano, que no te lastime, pero que venga de parte de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de por sí incomoda. La palabra de por sí nos lleva a que no estemos en la área de confort, que no estemos en lo que nos enseñaron a nosotros desde chiquitos o las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Entonces, cuando entendemos que hay un orden, ¿verdad? Que primero viene el Padre, que viene el Hijo y que luego viene el Espíritu Santo, también tenemos que entender que después de ahí vienen los apóstoles. Y tenemos que entender que después de ahí vienen esas personas que le llaman pastores, obispos, como les quieran llamar, que ese es el orden, ¿verdad? Y después viene la congregación. Entonces, hoy yo les voy a hablar para que entiendan cuál es mi lugar y cuál es su lugar. No es para que yo no me puedo beneficiar de mi lugar, pero usted tampoco se puede beneficiar de su lugar, ¿verdad? Si no me entiende, me dice y yo se lo explico más bonito, ¿verdad? El detalle es que nosotros tenemos que entender que si tú estás aquí es porque tú entiendes que los pastores y nosotros como copastores los podemos guiar a ustedes a tener una experiencia con el Señor. ¿Ve? Al igual que Tito, que era amigo de Pablo, lo conseguí por aquí, que decía que era un gentil que se había convertido al cristianismo y fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Pues esta vez nosotros nos vamos a poner como que esto se nos dijo a nosotros, ¿verdad? Dice en la palabra también que tú tomes lo bueno y desechas lo malo. Pero en este caso, Pablo le está hablando directamente a esta iglesia que no pertenecía a Israel, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia que recibió a Jesús como Señor y Salvador, pero que no era parte desde el comienzo de Génesis, de esa iglesia que se está hablando. Otras personas que quieren conocer que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a buscar, lo primero que me llegó a la mente, yo dije, pues Pablo, que viene de Tarso, era una persona que cuando se convirtió, que conseguía aquí un poquito para que se coloque en el lugar, ¿verdad? Él iba de camino a un lugar que se llamaba Damasco,
dice que iba a arrestar a seguidores de Cristo y a refugiados. Dice que le rodeó un resplandor de luz. Eso está por Hechos 9:3, pero eso no lo vamos a hablar. Simplemente quiero para que entiendas quién era él, ¿verdad? Se llamaba Saulo y luego se le cambió el nombre a Pablo, ¿verdad? Entonces, él era un perseguidor de la iglesia y terminó siendo la persona que le enseñó a los que querían conocer a Dios, pero no eran parte de Israel, ¿verdad? Entonces, lo primero que les quiero decir a ustedes es que si tú te consideras malo, que si te consideras que no estás calificado, que no tienes la suficiente valentía, que no tienes la experiencia, que no tienes el conocimiento, esto te aplica a ti, esto va para ti, ¿verdad? Entonces, hablando de la sana doctrina, vamos a comenzar con Tito 2, del 1 hasta que se acaba, que sería del 1 al 15. Los que tengan la Biblia lo pueden buscar, los que no, yo voy a ir poco a poco con ellos. Lo voy a leer completo y luego voy a explicar algunos puntos que yo quería explicar. Pero no se asusten, ¿verdad? Cuando yo lo leí, yo voy a hablar de esto. Acuérdense que esto no lo dije yo, lo dice la Biblia y lo dijo Pablo a una congregación que estaba comenzando a dar fruto, ¿verdad? Entonces dice, le está hablando a Tito, que era el encargado o pastor de ese lugar. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina o con la sana enseñanza, ¿verdad? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, dice aquí, a su marido en este caso, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Darios se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Y tu palabra es real y es viva en nosotros. Palabra que lleva mucho tiempo escrita. Y todavía 2024 sigue vigente. Quiero que entiendan que esto yo no lo saqué esta semana. Esto yo no lo escribí esta semana. Yo lo escribí hace como un mes atrás. No tiene que ver con ninguno de los que yo conozco, ni con ninguna de las situaciones que hayan pasado en esta semana, ni la otra con ustedes. Fue Dios quien me dio lo que tenía que hacer y pues yo estoy haciendo caso. Yo tampoco lo quería traer. Entonces, entendiendo ahí, si vamos, dice que le dice a Tito, o sea que nos está hablando a nosotros los líderes,
Y esto quiero que entiendan que no es solamente cuando hablo de líderes, es más que el pastor, la pastora y yo y mi esposa, sino cada uno que va directo a ser líder o que está perteneciendo a algo dentro de la iglesia. Él comienza en el versículo diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, si mi mente rápido vuela, ¿verdad? Y sigue buscando cosas distintas y dice que él te está diciendo que si tú eres un líder, sea donde sea, a estos que les gusta escribir por las redes sociales, son líderes en las redes sociales, son personas que tienen algo que decir y quieren o hacen videos o hacen distintas cosas. Usted es un líder aunque no lo quiera. Entonces tiene que tener cuidado de las cosas que dicen en las redes sociales, porque dice aquí, Pablo le está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiere decir que todo lo que tú hables, mira primero y pásalo por un filtro, porque si tú estás hablando de parte del Señor, o estás hablando de una experiencia que tuviste con el Señor, tienes que tener cuidado, porque todo lo que tú digas que no sea conforme a la sana doctrina, entonces está siendo de piedra de tropiezo para alguien. ¿Ves? Ayer yo estaba leyendo un libro y puse en el libro una frase que el libro era de Marcos Witt, yo lo había leído ya y lo volví a leer. Y decía, se busca un músico conforme al corazón de Dios, vivo o muerto. Entonces alguien me comentó y como que, no sé si fue que se sintió como que ofendido, no sé qué fue lo que pasó, pero la realidad es que después que me comentó, cuando tú comentas algo en Facebook, tienes que aguantar lo que te comenten las otras personas, ¿verdad? Y si la otra persona te comentó, tú tienes que hablarle con amor y explicarle el por qué tú escribiste eso, ¿verdad? Para que esa persona pues no sea piedra de tropiezo acerca de esa persona. Y él me puso jajaja, pues tú lo quieres vivo. Y yo le escribí que yo no lo quería vivo, que yo quería a alguien que quiera buscar a Dios, sea vivo o se esté muriendo. ¿Ves? Que eso es lo que yo quiero. Yo quiero adoradores que cuando vengan aquí, aunque sepan 3 tonos, que vengan a adorar a Dios. Yo quiero adoradores aquí que cuando tú les digas algo, escuchen y no te tengan algo que decir para atrás. ¿Ves? Porque a mí no me interesa lo lindo que toquen. Eso le interesa al mundo. Y hay miles de estrellas en el mundo y la mayoría de ellas se cayeron hace un par de semanas atrás con un revolú que hay de las mayores estrellas en el mundo. Así que eso no interesa. A Dios no le interesa lo que tú le puedas dar en lo musical. Tu experiencia con Dios tiene que ser primero que lo musical. Tu experiencia con Dios, y eso se lo digo a los músicos. Yo no lo dije para ofender a nadie. Otro músico me dijo, ¿estás buscando a alguien para tocar? Y yo le dije, tampoco estoy buscando eso. Simplemente estaba leyendo algo, se me fue curioso y lo comenté. Pues el chiste es que la persona, pues cuando le expliqué lo que pasaba, pues borró los mensajes y no los dejó ahí para que los otros disfrutaran de mi opinión. Pero pues, anyway, esa fue mi opinión, para que lo sepan. La sana doctrina es importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, yo como líder, les estoy diciendo una información y mi información no está correcta, a quien Dios va a llamar a cuenta es a mí, no es a ti. ¿Ves? Pero si tú estás diciéndole a alguien una información y tu información está incorrecta, ¿a quién Dios va a llamar? ¿A mí o te va a llamar a ti? ¿Ves? Eso es lo que quiero que entiendan. Hay unos niveles. Está Dios, Padre e Hijo. Luego vinieron los discípulos. Luego vinieron las otras personas que los discípulos les enseñaron. Y nosotros somos el último remanente de esas personas. Y ustedes serán los próximos después de nosotros, ¿verdad? Los que se quieran unir. Y los niños que están ahí son la próxima generación que va a escuchar las cosas buenas o los disparates que digamos aquí. ¿Ves? Pero esto es algo muy importante. Porque si empezamos a decir disparate y empezamos a decir lo que nos salga en nuestra mente y no hablamos la palabra de Dios, estamos siendo como si fuera una enfermedad que va poco a poco
y va quemando a estas personas que todavía no conocen nada de Dios. Por eso es tan importante la sana doctrina. ¿Ve? Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora dice, esto le habla a los ancianos, a todas las personas mayores. En el segundo dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Entonces, la palabra que más me impactó fue que dijo sobrios. Yo tenía por ahí una agua, no sé ni qué la hice. Thank you. Él dice sobrios y cuando uno piensa en la palabra sobrio, lo primero que piensa es que no se emborrache, que no esté borracho, ¿verdad? Que tiene que estar, tú sabes, en sus cabales. Y cuando me puse a buscar en la definición qué era sobrio, en la definición dice que tiene que ser moderado. ¿Ves? Tiene que regular las cosas que dice o las cosas que hace. No puede hacer todo un 100%. No puede hacer las cosas todas a lo loco. ¿Ves? Dice que debe ser prudente. Dice que debe ser contenido. Esa es la definición que conseguí en el internet. Yo no te estoy hablando de la Biblia. Dice que debe ser sensato. Y sensato es que tiene que tener buen juicio. Serio, sereno, sencillo y formal. Eso es lo que dice que significa sobrio. Pablo le está diciendo que le diga a los ancianos o a las personas que son adultos, vamos a decirle a estas personas que llevan mucho tiempo buscando del Señor, a eso se le conoce como ancianos, que tiene que tener estas cualidades. Entonces, yo no te vengo aquí a juzgar si no las tienes. Te estoy diciendo que si no las tienes, empieces a trabajar en estas cualidades, porque para poder tener una sana doctrina necesitas trabajar en estas cualidades. ¿Ves? Y si no sabes cuáles son, pues apúntate el versículo y lo lees y lo lees y lo lees y lo lees para que puedas entender en tu mente qué es para Pablo tener una sana doctrina. Pues obviamente Pablo como discípulo estuvo al lado de Jesús y pudo ver cuáles eran las virtudes del maestro. ¿Ves? Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Así que qué mejor que esta enseñanza para tu vida como anciano, ¿verdad? Esto no es un regaño, estoy dirigiéndote cuál es el próximo paso que te toca como adulto o como persona que ya está creciendo, que los años se le pasaron y siguió durmiendo y no entendía para dónde iba, pero se encontró que ya estaba mayor, que ya lleva mucho tiempo buscando algo y no lo consigue. Esta es la guía. La guía es que todo lo que tú hablas te compromete. Todo lo que tú hablas te compromete y define lo que tú eres como persona. Por eso es que cuando tú hablas de Dios, tienes que hablar de algo que de verdad tú estás viviendo. Porque si tú no lo estás viviendo, de nada te sirve hablar de los milagros de Dios si tú no has visto milagros que el Señor ha hecho. De nada te sirve hablar de que Dios ha sido misericordioso contigo si tú no has sentido la misericordia de Dios. Esta sana doctrina depende de eso. ¿Ves? Yo no puedo estar todos los días riéndome aquí y gozoso si yo no siento el gozo del Señor. ¿Ves? Yo voy a venir con una cara, como vienen algunas personas, ¿verdad? Pero para poder cambiar esa cara, si tú quieres cambiar y sentir el gozo del Señor, tienes que comenzar contigo. Tienes que comenzar a ver las cosas bonitas y olvidarte de las cosas no tan bonitas y empezar a trabajar en el gozo. Entonces, sigue diciendo, y ahora dice las ancianas a sí mismo. Quiere decir que Él los separó. Cuando tú te pones a leer, ¿verdad? Y tú vas leyendo más para abajo o más para arriba, porque a veces cogemos más que un versículo, tú te das cuenta a quién se quiere dirigir. Cuando Él dice anciano, se quiere dirigir hacia los hombres. Y ahora que dice anciana, se quiere dirigir hacia las mujeres, ¿verdad? Dice que asimismo las ancianas sean reverentes en su porte. Dice que no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Quiere decir que ustedes como mujeres tienen una gran labor,
Porque es difícil a veces cuando alguien te hace algo no querer sacarlo para atrás, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que sale de nuestro corazón no es lo que beneficia a otras personas. Así que tienen que tener cuidado con las cosas que les dicen a los demás en la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Quiere decir que todas las que tienen pareja, todas las que están casadas, todas las que llevan mucho tiempo con una persona al lado, primero tienen que amar a su marido y a sus hijos primero. Y luego, como segundo, tienen que enseñarle a las muchachitas que todavía no tienen esa experiencia a ser mejor en eso. O sea que ustedes tienen un peso sumamente increíble, porque cada error que tú hayas cometido en tu matrimonio, eso no es lo que tú le vas a enseñar a ellas. Lo que tú le vas a enseñar a cada una de estas personas, a las muchachitas, a las jóvenes, es cada victoria que tú tuviste en tu matrimonio y con tus hijos. Y si no tienes nada bonito que enseñar, pues no enseñes nada. No le des consejos que no sirven a una joven. ¿Ves? Si tú no te sientes preparada, busca primero cómo arreglar esto para que entonces tú puedas dar consejos. ¿Ves? Yo no sabía nada de música y no podía enseñarle a otros. Hasta que no aprendí de música no pude enseñar. Y lo mismo con tus vivencias y las cosas que te pasan. De eso trata la sana doctrina. No puedes enseñar palabra de Dios, algo que venga de Dios, si tú no lo tienes en lo personal, si no lo conoces en lo personal. Las redes sociales están brutales y a mí me encanta y me gusta buscar y hablar y vacilar, pero tienes que tener cuidado con lo que escriben. Tienen que tener cuidado a quién se dirigen. Estamos dándole una mala fama a la palabra de Dios. Le estamos dando una mala fama a lo que es la iglesia. Le estamos dando una mala fama a lo que es adorar a Dios con lo que escribimos y con lo que proyectamos a la gente. Por eso es que lo que hagamos nos compromete aunque no quieran. Por eso si estás aquí es porque el Señor quiere cambiarte, pero quiere que ajustar algunas tuercas para que seas directo en lo que tienes que hacer. ¿Ves? Y yo conozco yo creo que acá todos los que ahora mismo están aquí, yo los conozco y podría decirles muchas cosas en las cuales son muy buenos. Pero eso no me toca a mí. Usted tiene que ver cuáles son las cosas en las que todavía no son buenos e ir trabajándolas. Dice, sigue diciéndole a las mujeres. Espérate, me perdí. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, aquí yo tenía un poquito de miedo de hablar, porque ser sujeta a su marido no significa que usted va a coger bofetas de su marido, no significa que si su marido la ofendió, usted no puede ir a donde otra persona a que los ayude. Eso no es ser sujeta a su marido. Sujeta a su marido es tomarlo en consideración. Sujeta a su marido es reconocer que usted tiene virtudes, pero también tiene fallas. Y que él es su complemento. Que él es la persona que Dios puso a tu lado para ayudarte en las cosas que tú no puedes hacer. Eso es ser sujeta a su marido. No es este boom que ha despertado en todas las iglesias de mujeres con poder, de que solamente las mujeres pueden hacer las cosas, o solo los hombres, ¿verdad? En el Viejo Testamento eran más que los hombres. Esto no es así. Nosotros tenemos que trabajar a la par. No somos un 50 y 50. Tiene que ser un 100. Ese 50 y 50 no sirve, porque falta un 50 que no se está dando. ¿Ves? Cuando tú tienes una persona a tu lado, ustedes tienen que ponerse de acuerdo qué es lo que le van a decir a sus hijos, cómo van a criar a sus hijos, qué cosas se van a hacer, quién va a cocinar, quién es el que provee. Y si el que no provee, usted no le puede decir, si usted es el que provee, tú no le puedes decir al otro, mira, no, que yo soy el que manda aquí porque tú no provees dinero. No,
Usted tiene que ponerse de acuerdo cuál va a ser el plan de su vida. ¿Ve? Eso no me toca a mí. Usted escogió a la persona, usted sabe cómo va a bregar con esa persona. Y la sana doctrina, dice Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tiene que ser así. Yache, qué fuerte. O sea que si no estamos haciendo estas cosas, y solamente voy por el 5, dice que estamos hablando en contra de la palabra de Dios. La mujer que no se sujeta a su marido está hablando en contra de la palabra de Dios. No lo dije yo, lo dice ahí la palabra. Así que tengan cuidado. Tienen que tomar a su pareja en consideración para las decisiones de su hogar. No pueden andar por ahí, yo soy el que tiene la soga y jalando. Él está hablando a las ancianas. Ahora no digan que yo soy machista. Porque en casa, cuando mi esposa dice vamos para aquí, vámonos. ¿Ves? Yo no soy machista y llevo 21 años con la misma mujer. Para que entiendan. ¿Ves? Por eso Dios me lo dio a mí y no se lo dio a otra persona. Para que nadie tenga que decir nada de lo que no es. Yo nunca le he levantado la mano a mi mujer. Nunca hemos peleado de algo que no se pueda hablar. Y yo la puedo decir a viva voz y que se quede grabado porque es la realidad. Pero tú no puedes enseñar algo que tú no lo has vivido. ¿Ves? Y si te cuesta trabajo hacerlo, ¿a quién tú te vas a acercar? ¿Ves? Para eso Dios nos preparó y nos dio ciertas virtudes. Si tienes problemas en tu matrimonio, Dios le ha dado la virtud a ciertas personas de no tener problemas en su matrimonio, de tener problemas en otro lugar, para que esas personas vayan a las personas que no tienen problemas en eso. Y de eso se compone el cuerpo de Cristo. Para eso que venimos a la iglesia. Para eso es la sana doctrina. Para que aprendamos de los unos de los otros. Nadie está diciendo que por tú no ser capaz de eso, ya no puedes adorar a Dios y ya no puedes servir. Eso no es. Ese ha sido el error de la iglesia. Ese ha sido el error de mostrar el evangelio. Viene una persona, se para aquí, él es el que hace todo. Él tira los condimentos, hace el ajo, menea la olla y él mismo es el que se lo come. Y la congregación entra, escucha y sale igual. Pero esto le toca, empieza desde los pastores hasta el bebé que está allá atrás. Esto comienza por todos nosotros. Ninguno está exento a pecar, ninguno está exento a fallar. Todos somos humanos, incluyendo a Pablo. Así que cuando entendemos eso, entendemos que esto no es un regaño, que la Biblia es una guía que nos enseña a nosotros a poder caminar en las áreas que no somos fuertes o que no entendemos. Simplemente es eso. La sana doctrina es eso. Tus virtudes, yo las necesito, Glenda. Yo necesito tus virtudes, porque probablemente en tus virtudes yo no soy fuerte. Por eso es que necesitamos a cada uno de ustedes. No podemos pretender que porque el hermano lo hace mal, caerle encima, pues esa no es su virtud. Tenemos que aprender que si nosotros somos buenos en eso, ayudarlo, ¿verdad? Hasta ahora estamos, ¿verdad? Quiero que entiendan eso, esto no es un regaño. Yo los estoy guiando hacia su próximo paso espiritual, a ustedes como congregación y a las personas que nos escuchan, el que se lo quiera aplicar, pues se lo aplica en su iglesia o a donde quiera que vaya. Entonces, dice aquí, en el 6, ahí le está hablando directo a los líderes otra vez. Le dice, exhorta a sí mismo, ¿verdad? Esto es una carta. Pablo envió una carta y cuando es una carta, él le dice, dile esto a fulano, y ahora le dice, exhorta. Y esa palabra exhorta, ¿verdad? Le dice al líder, le está hablando al líder, a nosotros los líderes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, dice, busqué aquí en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste
consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Prudente significa eso. Ser prudente, lo vuelvo a decir, es discernir lo bueno de lo malo para poder o seguir lo bueno o huir de lo malo. Le está hablando a los jóvenes. Apúntenlo por ahí, los jóvenes. A ustedes les toca decidir qué es bueno y qué es malo. Y perseguir lo bueno y huir de lo que no es bueno. Ya nosotros pasamos por eso los adultos. Ya nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo y nos metimos hasta fondo en las cosas malas y las cosas que eran disque buenas, pues seguimos en eso. Y somos la persona que somos hoy. Para que usted sea, Abel, que ya casi es adulto, y los otros jóvenes que están aquí, para que ustedes puedan seguir creciendo y sean formados como personas, tienen que caer desgraciadamente en las cosas que no son tan buenas y aprender de las cosas buenas para poder seguir hacia ellas, ustedes como jóvenes. Y para eso es esta palabra, para que ustedes entiendan. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Los siervos, en este caso, somos todos los que trabajamos. Y es casi la misma palabra que le dieron a la mujer que se sujetara a su marido. Es lo mismo. Usted no tiene que soportar que su amo le dé cantazo o la persona que trabaja contigo te dé cantazo, ¿verdad? No. Simplemente que usted sea respetuoso, ¿verdad? Voy a brincar un poquitito más abajo. Dice, vamos al 12. En el 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No le habló a la mujer. Cuando dice sobria, justa y piadosamente, es porque la última palabra era piadosamente y lo puso todo junto, ¿verdad? Para que se entendiera lo que él iba a hablar. Pero nos está diciendo que tenemos que estar pendientes de las cosas que hacemos, de lo que decimos y de lo que hagamos. Que tenemos que tener cuidado en el caminar, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, porque ustedes son parte de mí, cada uno de ustedes, y sus decisiones me afectan a mí, y mis decisiones las afectan a ustedes. ¿Ves? O sea, que si yo cometo algo malo o me pongo a jugar baloncesto, algo sencillo, y me lastimo un pie y estoy en el hospital, el domingo si estoy en el hospital no puedo venir. Por lo tanto, yo no puedo adorar a Dios aquí. Por lo tanto, le toca a otra persona hacerlo. Quiere decir que lo que yo hago me afecta y los afecta a ustedes también. Y tienen que entender que eso es así, esa es la vida, es así. Lo que tú hagas le afecta a tus hijos y le afecta a tu esposo o a tu esposa. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que practicas. Yo diría mucho más, la sana doctrina no es solo lo que se enseña, es lo que practicas. Practicar una sana doctrina no es solamente lo que diga el líder, te toca a ti también seguirlo. Porque entonces no estás siendo parte de donde Dios te puso. Entonces, llegando a ese punto, ustedes como congregación y nosotros como copastores tenemos que seguir la visión de lo que Dios le puso al pastor. Yo recibo la visión del pastor, el pastor me dice sus planes y yo lo comunico para atrás y les enseño a ustedes. Y ustedes, cuando alguien le pregunta, ustedes ya están capacitados para explicar qué es lo que se hace en la iglesia. Y así trabaja esto. Las sillas que ven vacías no es por culpa del pastor, es por culpa de ustedes. Porque lo que ustedes le hablen a la gente decide si la gente viene o si la gente se queda en su casa. ¿Ve? Lo que ustedes le den a la gente, lo que ustedes le proyecten a las personas,
decide si la persona quiere caminar y acercarse a Dios o decir, yo no voy para allá, esos aleluya están locos, ¿verdad? Depende de lo que tú recibas bueno y lo que pongas en tu mente que sea malo y lo que tú le proyectes a otras personas. Hablando de eso, quiero brincar un poquito porque yo me emociono y sigo, ¿verdad? ¿Verdad? Estábamos en el 12. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto nos habla de que tenemos que guardar y tenemos que esperar esa promesa de Dios, esperar y creer de verdad que Dios va a hacer algo en tu vida, porque no podemos seguir unas órdenes de un líder, seguir unas órdenes de un pastor y creer que tú no vas a hacer nada, que solamente te vas a sentar a calentar una silla. Pues déjame decirte que estás equivocado. Déjame decirte que cuando tú recibes esta palabra, que cuando recibes una sana doctrina, es porque esto es un ciclo. Es porque esto es, yo agarro aquí y muevo para acá. El pastor me da a mí, yo les doy a ustedes y ahora les toca a ustedes dar para atrás. Si no se hace aquí así, nadie va a amar a Dios en las próximas generaciones. Porque ya el pastor ama a Dios y ya yo amo a Dios. Ya las personas que trabajan conmigo, todos los músicos que están aquí saben cuánto yo amo a Dios y cómo yo me dedico a esto. Ellos están trabajando a ser mejores, que es el producto de lo que tú ves aquí. Los niños, los de adoración, ¿verdad? Ellos están trabajando con su carácter, con sus virtudes, con sus fallas, con la mente. Ya ellos están trabajando a eso. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ustedes se van a molestar porque Jafa trajo solamente tres bollos de pan y todo el mundo se los comió y no te dio para ti. Entiéndelo, da risa, ¿verdad? Pero entiende lo que les estoy diciendo. Tenemos que ser adultos, no podemos ser niños. El pastor y yo no podemos estar todos los días regañándolos a ustedes por cosas simples. Ya se supone que nosotros les estemos enseñando más de la palabra y menos de sus temas sociales y los problemas que tengan con su familia. De eso se trata la sana doctrina. Se supone que yo esté ya guiando a Abel a cómo ser una mejor persona en la música, de cómo adorar a Dios, cómo poder leer la palabra. Yo no puedo estar bregando con las situaciones de Abel todos los días. Desgraciadamente no puedo. Eso le toca a Abel. ¿Ve? Yo no puedo bregar con mi esposa y decirle cómo dirigir. Eso le toca a ella. ¿Ve? En donde Dios la puso, en lo que Dios le puso, eso le toca a ella. Yo tengo que añadirle cosas que Dios me da, pero yo no puedo tomar las decisiones aún ella siendo mi esposa. Pero los dos nos tenemos que someter los unos a los otros. Si Dios me puso como líder, ella me tiene que respetar como líder, pero yo la tengo que respetar como esposa y como mujer. Eso es tan simple como eso. ¿A qué yo quiero llegar? Porque no voy a seguir si usted quiere seguir con el versículo, chequee el versículo y léalo hasta que lo entienda. Pero ¿a qué yo quiero llegar? Yo lo escribí aquí porque no quería que se me olvidara. Imagínese que yo estaba bañándome y Dios me lo puso en el corazón y yo salí como un loco y fui a escribirlo porque no quería que se me olvidara. ¿Verdad? Porque ya yo lo tenía escrito, pero esto llegó esta semana. Esto último. Y dice, nosotros los líderes estamos puestos por Dios para llevar una sana doctrina. Escúchalo el que nos está escuchando por las redes sociales. Nosotros los líderes, lo vuelvo a decir, estamos puestos por Dios para llevar una sana doctrina y para que el pueblo se deje guiar por lo que Dios nos ha revelado. Ustedes son el pueblo. Ustedes se tienen que dejar llevar por lo que Dios nos ha dado. Y dice, si el pueblo quiere crecer en lo espiritual, es necesario seguir los líderes. Es necesario entender la palabra y su rol dentro de ella.
tienen que entender cuál es su rol, al igual que usted entiende cuál es su rol dentro de su trabajo, ¿verdad? Porque si tú no entiendes cuál es tu rol en el trabajo, cuando llega el jefe y te dice, brother, ¿qué rayo tú haces ahí? Al igual tú tienes que entender cuál es tu rol dentro de la iglesia. Tu rol no es preparar el ajocito con gandules y traerlo para que los hermanos coman. Eso salió de tu corazón, tú lo traíste y ya. Y si no pudiste comer, pues ese no es tu rol. Tu rol es recibir la palabra que se da aquí para luego aplicarla. ¿Ves? Ese es tu rol. Tu rol es respetar a los líderes como personas de Dios. No hablar mal de ellos. No faltarles el respeto. Entender que somos personas igual que tú. Entender que podemos trabajar con una o dos cosas a la vez, no con 200 cosas a la vez. Entender que algunos tenemos varios trabajos para poder sustentar la familia, conseguir las cosas, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, trabajar con los demás, que a veces no tenemos tiempo para responder quizás un mensaje rápido. Ustedes tienen que entendernos a nosotros como líderes para que ustedes puedan recibir una sana doctrina. ¿Ves? No podemos empezar a cargar al pastor cuando sabemos que el pastor es el que va a llevar la palabra. Llegamos el domingo y lo primero que le decimos, chacho, que me pasó esto, mataron a fulano y estoy, ay, 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 y el pastor es el que va a llevar la palabra. ¿Qué palabra va a querer dar? Si lo estás llenando de problemas antes de comenzar a hablar. Tenemos que ser conscientes que si tú quieres ser sano, tienes que llevar una buena palabra. Tienes que llegar con actitud de gracia, con actitud de recibir una palabra, con actitud de dar una adoración. Si usted no comienza con actitud de dar una adoración, la adoración va a comenzar y todos ustedes van a estar ahí, esperando el cine. Y esa no es la idea. La idea de la adoración es que todos nos podamos unir y que seamos un solo cuerpo para adorar a Dios. Y que cuando esa adoración llegue, la palabra entre como un río de agua viva dentro de nuestros corazones y esa palabra sea atesorada. Por eso es que la adoración no sirve. Por eso es que la adoración no sirve en las iglesias. Porque estamos acostumbrados a escuchar ruido, a que se escuche brutal, pero no nos enfocamos en la cosa que tiene que ser. ¿Ves? Y los aplausos están bonitos, los elogios, es que se dice tan bonito que le digan al hermano, Hacho, cantaste brutal, Hacho, tocaste brutal, Hacho, que la palabra estuvo brutal, eso está todo bonito. Pero si no llegó a ti, de nada sirve. De nada sirve que yo haya hablado todo esto de la sana doctrina si tú no lo vas a aplicar. A mí no me sirve de nada. Porque entonces yo me quedo con mis mismos problemas, que yo soy el que tengo que estar bregando en el sonido, bregando aquí, poniendo los cables, poniendo las luces. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado para hacerlo. Yo soy el que tiene que estar dándole palabra a los niños, dándole palabra a los adultos, bregando con los ancianos, bregando con los jóvenes. Porque Dios te puso en el camino para que lo hicieras, pero como tú no estás preparado, me toca a mí. Pues yo dependo de ti. Yo dependo de que tú escuches. La iglesia tiene que entender que depende de la congregación y la congregación tiene que entender que depende de la iglesia. Eso es la sana doctrina. Para que la iglesia esté brutal y para que la iglesia se entienda el mensaje, tú tienes que ser parte de esto. No se trata solamente de aportar en algo material o de dar los 2 pesitos que siempre da. No se trata solamente de eso. Tú tienes que atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Tú tienes que aplicar esa palabra después de atesorarla. ¿Ves? Y tienes que seguir el ciclo. ¿Ves? Tienes que dejarte moldear por los líderes. Tú tienes que respetar a estos líderes. Ahora yo no te estoy diciendo que me tienes que tratar diferente como a las otras personas. Yo no busco eso. Yo no busco que tú me trates diferente. Yo soy demasiado sencillo para que tú me trates diferente. Yo no te voy a tratar diferente. Yo lo que quiero es que tú entiendas que Dios me dio un trabajo y yo tengo que seguirlo. Si hoy me toca guiarte, quizás mañana me toque darte un regaño. Y yo quiero que tú me ames de la misma manera en las 2 ocasiones.
¿Ves? Porque Dios revela y Dios es real y ustedes lo han visto. Ustedes han visto sanaciones, han visto milagros, han visto cómo Dios se ha metido en su familia y ha enderezado los caminos. Es más, tanto así que yo lo puse en el ban los otros días. Yo pedí oración por la mamá de un amigo mío del trabajo que tenía cáncer y porque algunos de ustedes, yo no sé en su intimidad quién oró. El que oró, Dios lo escuchó y esa señora fue sana. Usted es importante en la iglesia y fuera de ella también. Si usted no me hubiera seguido a mí, si usted no hubiera escuchado lo que yo escribí, esa señora no se hubiera sanado y no hubiera conocido el poder de Dios. ¿Usted sabe lo que pasó? Esa semana yo llegué al lunch y llegó el amigo mío y me dice, ¿tú sabes qué? Me dice, llegaron los resultados de mi mamá y tú puedes creer que está bien. Y yo le dije, sí lo puedo creer, yo te enseñé que oramos por ti. Sí lo puedo creer. Yo oré para que se sanara. ¿Ves? Y mi Dios es real. Yo no te estoy hablando de cosas que son imposibles. Tu comunicación con Dios tiene que ser real. Lo que tú sientes acerca de Dios tiene que ser real, tiene que ser de corazón. No puede ser ficticio, no puede ser de embuste, porque si no, no va a funcionar. ¿Cuántas veces yo le he dicho esto, hasta cantando se los he dicho? Usted tiene que seguir la sana doctrina, porque su rol es sumamente importante. Es sumamente importante seguir a Dios. Es sumamente importante. Y para la gente que está a su alrededor también es sumamente importante. Ya no voy a hablar más. Lo cerré. Solamente quiero que todos los que recibieron esta palabra, ¿verdad? Y todo lo que se habló, que tomen en cuenta. Y ahora ustedes van a analizar qué cosas he hecho en beneficio y en contra, ¿verdad?, de los líderes, de la iglesia, de Dios. Porque como les dije al principio, esto es una cadena. Empieza con Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y luego por los discípulos que dieron la palabra. Y luego por lo que nos toca a nosotros. Nosotros somos los próximos. Y quieras o no, Dios te puso aquí porque tú eres el próximo. Abel, no puedes esquipearte, sea aquí o sea en otro lado, tú eres el próximo. Tú eres el próximo. Por más que te quieras esquivar, no importa la iglesia. Yo me he ido de 8 iglesias y no lo digo con orgullo. No es la iglesia, es que tu oído esté dispuesto y tu corazón esté dispuesto a ser moldeado por Dios. Y de la única manera que tú puedes escuchar la palabra de Dios es de la persona que Dios puso en esta casa a hablar la palabra de Dios. Si tú no quieres escuchar la palabra de Dios a través de Él, estás cortando todo el ciclo. Estás cortando desde lo primero, lo estás cortando, porque estás viniendo indispuesto a escuchar la palabra de Dios. De eso se trata la sana doctrina. No es de que se escuche bonito, no es de que haya miles de cosas sonando por ahí. Vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie. Voy a hacer algo bien cool. Voy a poner musiquita para que ustedes se sientan en ambiente y bajen las revoluciones de esta palabra, porque esta palabra lleva como 3 semanas dando en mi cabeza y yo la he leído y me ha dado con todo, porque ni yo la estaba siguiendo. Porque a veces el pastor dice algo y yo rápido lo paso por un sedazo, ¿verdad? Yo soy de estas personas que rápido va a la Biblia, aunque no lo hace en el momento. Después me voy allá a casa y busco lo que él está hablando, a ver si dijo lo que era cierto o lo que no era cierto. Pero Dios es el mismo, ¿verdad? Y cuando escuchamos lo que dice el pastor, y mira, yo estoy el líder, yo estoy hablando de mí, como dice el pastor, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Yo me voy y escucho los músicos para después cogerlos a palos.
Y decirle, mira, fallaste aquí, papi, Soel, fallaste 1000 notas, brother, estás pescando. Y se los digo, ¿verdad? Yo soy así. Pero Dios es misericordioso. Dios te corre al paso que tú puedas caminar. Dios entregó a su Hijo y Él sabía que tú ibas a fallar. Él sabía que tú ibas a decir que no eras capaz. Él sabía que tú ibas a hacer lo que hiciste antes de llegar aquí o en la semana. Él ya lo sabe y Él lo sabía, pero te escogió para que vinieras aquí. Te escogió Irving, a ti te escogió para que vinieras aquí y para que fueras sano y para que fueras un hombre de Dios. Él podía escoger a otro. Él podía escoger a otro que viniera aquí y adorara. Hay mucha gente que canta más lindo que yo. Yo desde pequeño tengo el complejo que canto feo. Desde pequeño. Y cuando llegué a la iglesia, lo primero que le dije al pastor, yo toco guitarra, pero no voy a cantar. Y el primero que se paró aquí a hablar, que no fue el pastor, lo primero que me dijo fue, Dios quiere que cante. No es lo que tú veas, es lo que Dios ve en cada uno de ustedes. Pero si tú no trabajas con lo que Dios está viendo, aunque tú no lo veas, nada va a ocurrir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a autoanalizarnos. Señor, estaré yo dando 1%, algo de lo que tú quieres que yo dé. Hazte esa pregunta. ¿Estaré yo tratando de practicar la sana doctrina? Señor, deposito en mi corazón para que seas tú a través del Espíritu Santo guiándome a trabajar que mis palabras no lastimen a nadie, que mis palabras sean como las palabras de Jesús, que daban vida, que mis actos den aliento y que provoquen que las personas quieran venir a tus pies. Padre, te pedimos como congregación que nos perdones, Señor, porque hasta ahora no hemos hablado una palabra que da vida a la gente. Y me incluyo en ella, mi Dios. Porque hasta ahora hemos hablado con nuestros pensamientos, pero no con tu palabra, no con tu amor. No conocemos nada de lo que tú quieres hacer, mi Dios. Padre, deposita a través del Espíritu Santo esta conexión, esta sed por buscar, Señor, el reino de Dios, para que podamos tener las otras cosas que vienen por añadidura, para que podamos hacer parte a otros de que disfruten también de esto, para que en las próximas generaciones, cuando lleguemos a viejitos, Señor, podamos ver que la iglesia sigue creciendo, que tu palabra sigue, que lo que tú estableciste desde el principio sigue y que podamos adorarte aun cuando no tengamos fuerzas, mi Dios. Que los líderes, Señor, entendamos que no es nuestra iglesia, que no estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de ti, mi Dios, que eres tú el que nos da el plan, que eres tú el que depositas a las personas a las cuales necesitan de tu palabra. Que entendamos, Señor, cómo poder amar a estas personas. Que nos enseñes como congregación cómo poder arropar a estas personas que vienen con necesidad. A estos niños que no tienen a sus padres. A estas madres que han perdido a sus esposos. Que nos enseñes, Señor, a poder dar amor. Porque todo se acabará, pero tu amor no se acabará. Padre, que podamos aprender, mi Dios, que somos un cuerpo y que necesitamos todo de este cuerpo. El cuerpo no trabaja sin alguno de sus órganos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no solo mande la cabeza,
a que el cuerpo completo se mueva hacia donde tú los quieres guiar, mi Dios. Ayúdanos y danos la paciencia y danos las palabras necesarias, mi Dios. Enséñanos y capacítanos y danos el querer como el hacer, mi Dios, a través de ti, mi Dios. Que podamos venir a adorarte, así como se nos enseñó desde los principios en la palabra. Que podamos aprender de tu palabra y que podamos tener experiencias, mi Dios. Padre, así te pido, Señor, que cubra, Señor, a los pastores y líderes en esta congregación y en las otras congregaciones. Que la palabra que se practique, mi Dios, que venga de ti, que venga de lo que tú quieres enseñar, mi Dios. Que el pueblo de una vez y por todas entienda que nosotros no somos dueños de nada. Que el pueblo una vez y por todas entienda que hay un solo gobernante y ese es Dios. Padre, que podamos ser capacitados y que podamos enseñar a otros los líderes. Y que podamos unirnos como una sola iglesia. Oh Padre, también te pido por estos niños y jóvenes que vienen creciendo, viendo nuestras malas actitudes, viendo nuestros malos comportamientos, que aprendan a poder recibir lo bueno y desechar lo malo. Que seas tú, Señor, enseñándolos en lo que nosotros no sabemos. Que le des esas virtudes que nosotros no las conseguimos a lo largo de nuestra vida. Que le des más actividad.